Hola amigos y amigas, bienvenidos otra vez a Monje en la Modernidad y hoy quiero hablar pues de un tema que pues he hablado en parte, pero pues no completamente. Y eso es que tenemos que ir más allá del budismo anglosajón, el budismo en inglés. Si observamos la historia del budismo o el trámite del Dhamma a través del mundo, a través de las épocas, nos damos cuenta que el Dhamma se ha adaptado a los tiempos, a diferentes lugares, debido pues a la cultura y el tiempo que se encontraba a las personas en ese lugar o tiempo. Y cuando el Dhamma pues salió de su área local de la India, llegó como por ejemplo a Sri Lanka, cambió un poco, se adaptó ahí. Cuando llegó pues a lo que llamamos ahora Afganistán, Pakistán, adaptó. Cuando llegó a China, adaptó. Cuando llegó a Corea, Japón, Vietnam, Myanmar, Tailandia, todos los lugares adaptó el Dhamma a la cultura que estaba. Y eso es lo mismo que pasó pues cuando el Dhamma vino al occidental. Uh, Llegó primero pues a los países de habla inglés, o por lo menos ahí fue donde donde se hizo más popular. En los Estados Unidos, con la llegada de el profesor Suzuki Roshi, D.T. Suzuki, con el japonés D.T. Suzuki, con su libro que escribió sobre el Zen. Y después también llegaron otros estudiantes muy famosos, como Alan Watts y Suzuki Roshi, que quería decir, y también a Maezumi Roshi, y muchos diferentes budistas llegaron al occidental. Y primero en realidad fueron los Zen que llegaron, o por lo menos que pegó mucho en los Estados Unidos y también pues en Europa a través de la habla inglés. Pero al mismo tiempo, o poquito antes de eso, el coronel Occult, que era un americano, y la Sociedad Teosófica estaban investigando el budismo, lo que llamamos el budismo Theravada, y eso también se hizo pues muy popular en Inglaterra. Pero todo esto se hizo pues en el lenguaje inglés. Y antes de escribir pues los discursos hasta en el lenguaje de Sinhala de Sri Lanka, que ellos han tenido el budismo más de 2000 años, antes de conseguirlo en su propio lenguaje, los discursos fueron traducidos a inglés por la Polytext Society, la Sociedad de Pali. Fue el primer grupo de personas que traducieron los suttas del canon Pali y el Vinaya Abhidhamma a un lenguaje pues no de Asia. Y debido a eso pues muchos diferentes factores pasaron y se comenzó a formar algo lo que llamamos hoy como el budismo occidental, o el budismo anglosajón, el budismo protestante, eh, el budismo de los güeros, o como le quieran decir. Hay muchas diferentes formas que encuentro pues en los blogs y en la internet, como le llaman. Um, pero ahora nos encontramos en otra situación con el trámite del Dhamma a las personas de habla hispana, al lenguaje español castellano, que la mayoría obviamente están en Latinoamérica, pero también nuestros hermanos en España son parte de este proyecto. Y como nos damos cuenta lo que pasó en los otros países asiáticos que adaptaron el Dhamma y lo que hicieron los anglosajones o los budistas de habla inglés, nosotros también tenemos que hacer algo similar. El proyecto es algo similar. ¿Y por qué digo esto? Porque me he dado cuenta que muchos budistas de habla hispana están aferrados a los términos ingleses. Mindfulness, insight, todos esos términos en inglés que pues no tienen sentido en español.
Y más importante es que el Buda no habló inglés, ¿verdad? Si nos vamos a aferrar a algo, pues debe ser el Pali, ¿verdad? O el Magadha, si le queremos llamar Magadhi, es lo que ahora los escolares le están llamando al Pali, porque pues el lenguaje vino del área del reino de Magadha. Nosotros tenemos que crear nuestra propia forma de entender el budismo, obviamente fundado pues en el budismo temprano, o si estudias Zen, en el Zen, si estudias Vajrayana, en Vajrayana, ¿verdad? Pero tenemos que usar pues los recursos primarios, no secundarios, ¿verdad? Referirnos a los textos en inglés es ir a los recursos secundarios no primarios. Los primarios serían los en Pali, sánscrito, chino, cosas así. Tenemos que nosotros encontrar palabras para sati o satipatthana, que típicamente lo traducen, ni lo tratan de traducir, dicen mindfulness. Y ahora mindfulness es una cosa en sí misma, ya no tiene casi nada que ver con el budismo en los Estados Unidos por lo menos, y en el mundo, ¿verdad? Ahora el mindfulness es otra cosa. Fui a caminar por los cerros con un grupo de jóvenes que tienen una asociación para ayudar personas que viven en la ciudad, salir de la ciudad y pues experimentar la naturaleza. Y les expliqué sobre Satipatthana y en inglés usé el término mindfulness. Y ellos se quedaron sorprendidos y escuché a una chica y dijo, a mí nunca me han explicado mindfulness de esta forma. Siempre me dicen pues que tengo que estar mindful de pues cuando estoy viendo los árboles y escuchando los pájaros y cosas así. Pero ellos no sabían sobre la introspección, que mira las 4 etapas de Satipatthana. Se puede hacer cuando uno está caminando, lo que sea. Y aquí comparto este ejemplo solo para indicar que hay un cambio que está pasando en el budismo protestante anglosaxón o norteamericano, occidental, y que ahora la autoridad está pues en los recursos secundarios, en el inglés. Y no debe ser así. Debe ser en los recursos primarios, como indiqué antes. Y nosotros, como personas de habla hispana, que hablamos castellano, español, debemos nosotros ir a los textos primarios, pali, sánscrito, chino, tibetano, lo que sea, y traducir esas palabras y entender esas palabras de nuestra propia forma, como podemos, ¿verdad? Cuando digo de nuestra propia forma, no es cambiar la definición, pero entenderlo a lo más posible que podemos, porque obviamente cualquier palabra que usemos no va a ser exactamente lo que dice el lenguaje original, pero debemos tomar esta tarea de tratar de encontrar términos adecuados y hacer el Dharma de nosotros mismos, propio. No debemos que cargar las tradiciones del budismo americano, del budismo de Inglaterra. Tenemos que nosotros como personas de habla hispana crear nuestra propia cultura, nuestro propio budismo. Es lo que hicieron los chinos, los coreanos, los japoneses, los de Sri Lanka, los tailandeses. Todos hicieron lo mismo, ¿verdad? Es el mismo proyecto que nosotros debemos que hacer. Y no necesitamos una persona en el medio, que son los de habla inglés, para enseñarnos cómo practicar o cómo hacer las cosas o decir este es el término adecuado. Nosotros lo podemos hacer de nuestra propia parte. Obviamente se va a requerir mucho esfuerzo. Es una gran obra y no se puede ser pues un monje solo o una comunidad sola. Es un proyecto para toda la comunidad de todos los budistas que se encuentran en Latinoamérica, en España o que hablan español a través del mundo. Esta es nuestra tarea, nuestro proyecto, y no debemos referirnos a la autoridad de esos budistas de habla inglés. No es decir que no tomamos sus sugerencias o no usamos pues los recursos que ellos ya hicieron disponibles.
si entendemos en inglés. Eso no es lo que quiero decir. Obviamente esos recursos pueden traer mucho beneficio y debemos utilizar todo lo que podemos, pero tenemos que acordarnos que pues la autoridad está en los lenguajes originales de Pali, sánscrito y chino, y no quedarnos aferrados a estos movimientos de mindfulness o movimiento de insight meditation o cosas así. Ese es el proyecto de ellos, de los norteamericanos, de los ingleses, de habla inglés. Esa es cosa de ellos y está bien. Yo no estoy contra eso. Quieren practicar mindfulness, está bien. Insight, está bien. No hay problema conmigo. Lo que yo estoy tratando de indicar es que nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos hicieron. La misma cosa. Es nuestra tarea. No hay que referirnos a ellos como autoridad, pues alguien de autoridad primaria. Secundaria sí, porque si necesitamos ayuda de todos lados, lo podemos conseguir de donde venga la ayuda, pues es un gran beneficio. Pero tenemos que alejarnos de esto. Yo les dije a un grupo de budistas en México que el budismo en México tiene que ser 100% hecho en México. Y en Argentina debe ser lo mismo, en España debe ser lo mismo. En cada lugar pues tenemos que encontrar cómo se puede adaptar el budismo, el Dhamma a ese lugar. Obviamente van a haber diferencias hasta entre países de habla hispana porque las palabras en la forma que las usamos tiene diferente sentido, ¿verdad? Algo que dices en México tiene un sentido y lo dices pues en Argentina tiene otro sentido, lo dices en España tiene otro sentido, aunque conocemos pues la definición del diccionario, las personas lo usan de diferente forma. Y por eso pues tal vez va a haber diferencia entre nosotros también. Pero no debemos tener miedo o alejarnos de esta tarea que nos queda enfrente. Debemos unirnos y hacer un budismo de habla hispana. No tenemos que aferrarnos a lo que ya hicieron los anglos sajones y ingleses o lo que queremos llamar a ese tipo de budismo, ese proyecto que está pasando. Nosotros que nos encontramos en España o al sur de los Estados Unidos, tenemos nuestro propio proyecto que hacer. Y este video es más como pues a pedirles a ustedes la ayuda y su apoyo. Y pues que se pongan los guantes y se pongan a trabajar conmigo y entre ustedes mismos para realizar esta tarea. Y nosotros tener nuestro propio canal directo a los discursos primarios. Nuestros propios, entender los términos de nuestra propia parte. Bueno, ya saben, como siempre, me pueden dejar preguntas en los comentarios o pueden ir a casadebavana.com y pues pueden agarrar más información sobre lo que nosotros estamos haciendo. También tenemos un grupo en Facebook, Casa de Bhavana, y obviamente este canal de Monje en la Modernidad. Pues chicos, ojalá que se animen a realizar esta tarea que nos queda adelante. Hasta entonces, hasta la próxima vez, que estén bien, cómodos y pacíficos.